Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando sobre los sistemas de gobierno y cómo afectan a las empresas. Entonces vamos a esperar que se una nuestra invitación. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien y vos? Bien, bien, fíjate que yo no me veo, pero sé que vos me puedes. Bueno, vamos a hablar sobre estilos de gobierno y emprendimiento, cómo afectan los estilos de gobierno en los emprendimientos y otras implicaciones para nuestra vida diaria. Entonces, hoy me acompaña Nelia Tuan de la carrera de Relaciones Internacionales. ¿Tienes una orientación? Sí, mi orientación precisamente es ciencias políticas, entonces estudio realmente todo esto de sistemas gubernamentales, cómo se aplican y cómo los analizas para aplicarlos a la realidad actual del país, al igual que del mundo. Dice Ari que tenemos eco, no sé si ya mejoró. Ok, bueno, tenemos poco tiempo porque Instagram nos da una hora y yo creo que este tema es un poquito extenso. Entonces todo esto empezó porque vi que Nelly puso un post acerca de la democracia. Entonces yo creo que puedes comenzar explicándonos qué es la democracia, qué es verdaderamente la democracia. Ok, bueno, gracias por mencionarlo, el post. La pregunta del post, para los que no saben de qué hablamos, el post, la pregunta decía qué se considera democracia en el siglo XXI. Y créanlo, ¿no? Esa fue una pregunta bien difícil, porque todos tenemos un concepto de democracia realmente, que probablemente es el que se nos enseñó en la escuela, y hay otros que tal vez han indagado más sobre el tema, pero bueno, yo te puedo decir básicamente que, bueno, empecemos un poquito de dónde viene, de dónde se origina la democracia, para que entendamos qué es. Entonces, sabemos que la democracia nace en la antigua Grecia, que Sí. se define básicamente como un gobierno en el que el poder supremo le corresponde al pueblo, que la soberanía básicamente reside sobre el pueblo. Pero no te voy a... Ajá, decime. Fíjate que cuando yo estaba en el colegio, eso es lo que te enseñan, ¿verdad? Que te enseñan como la parte etimológica, que está demos, Kratos. pueblo y kratos, poder. Pero a mí no me cuadraba esto de cómo es que ir y votar y eso, o sea, cómo elegir a personas, cómo eso me da poder al pueblo. O sea, yo siento que hay algo que no cuadra. Y después, bueno, fui investigando más de que eso vamos a ir hablando más adelante, no vamos a tirar como todo de un solo. Pero yo creo que para resumir de entrada lo que tenemos ahorita de que solo porque nosotros vamos a votar y que se elige a alguien que va a ocupar cierto puesto, eso en verdad no es poder del pueblo. Pues mira, realmente, o sea, en sí, o sea, si bien es cierto, todos tenemos como bien presente una definición de democracia, como te mencioné. El término, la verdad, que sigue siendo bien ambiguo, porque realmente no hay como un texto, no hay literatura que realmente respalde, o sea, un consenso para que vos puedas llegar a un término universal de lo que es la democracia. O sea, Sí, idealmente, en teoría, o sea, lo que se ha estudiado por lo que nace de la democracia griega y la democracia de Roma, cómo se ha fusionado o cómo hay países que agarran un tipo de democracia, un tipo de sistema democrático, ya sea el griego o el romano. O sea, en teoría debería ser que la democracia es una forma de gobierno en el que el Estado donde el poder es ejercido por el pueblo y esto es como mediante el tipo de mecanismos legítimos como nosotros los conocemos como las elecciones. Que aquí es bueno, donde ese es uno de los instrumentos que presenta la democracia. Yo eso es creo que uno de los problemas es que se ha limitado la democracia a las elecciones, pero en verdad hay muchos otros instrumentos sí, que se deben incluir en un sistema democrático.
No, y estás en lo correcto porque la verdad es que la democracia abarca tanto que es bien, la verdad que es bien injusto que vos digas que solo es como el pueblo mediante elecciones, o sea, es un poco injusto que solo lo delimites a eso, o sea, la democracia abarca varias cosas como los derechos humanos, que bueno, está obviamente fundamentado en el prólogo de la Carta de las Naciones Unidas. Abarca un montón de cosas como la libertad de los individuos, la libertad para la asociación, o sea, básicamente la democracia, si te lo puedo decir como un poco más resumido, abarca todas las libertades esenciales de los humanos. O sea, aquí es donde el otro día, me acuerdo que es una historia, que yo estaba haciendo un rant de lo del Código Penal. Entonces yo dije, o sea, la gente no entiende que la democracia es donde vos puedes abarcar todos estos derechos humanos, pero donde como el pueblo tiene que reclamar estos derechos que son otorgados a nosotros, están en la Constitución, son cosas constituyentes que nosotros no podemos decir como no existen. Entonces yo te puedo decir que la democracia realmente en el siglo XXI tal vez que no existe en su totalidad, porque solo hay 22 países actuales en todo el mundo que sí son como auténticamente democráticos, pero después de eso te podría decir que si vos le das a un pueblo la educación lo suficiente para salir de la ignorancia, el mismo hecho de que la soberanía o el poder reside en ellos, eso va a poder a otro nivel, a una nación, a un país, de manera en que podés regresar ya a un ámbito totalmente democrático. Pero no sé si tenés algún comentario o algo que agregar o algo de lo que está viendo. Ahorita, ya que hablaste de la Constitución, la misma Constitución ya menciona otros instrumentos democráticos que nunca se han... Bueno, yo que tengo 30 años de vida, en estos 30 años nunca se han implementado. Como nunca ha habido un plebiscito, nunca ha habido un referéndum, que son otros instrumentos... son instrumentos donde se le da voz al pueblo. Y el asunto es que el pueblo no solo tiene que tener voz para que haya un sistema democrático, tiene que tener voz y voto. Eso es definitivamente, tenés razón. O sea, yo no sé si la gente está al tanto, por ejemplo, de los primeros 3 artículos de la Constitución. El primer artículo establece qué tipo de república somos, qué tipo de sistema gubernamental tenemos. Y la segunda ya establece directamente cómo le comunica al pueblo, o sea, ustedes son los que se encargan de todas las decisiones, básicamente la toma de decisiones va a recibir sobre ustedes. Y el tercer artículo de la Constitución básicamente dice que nadie le debe, ¿cómo es? Gobierno a un gobierno usurpador. Sí, entonces y esa y hay otros instrumentos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a elecciones no solo de presidentes, sino que vamos a elecciones de autoridades municipales, y creo que a nivel municipal, tal vez en el Distrito Central no sé de tanto, pero sí sé que hay otros municipios donde sí hay otros instrumentos democráticos que sí se aplican, por ejemplo el cabildo abierto. En municipios más pequeños creo que es más fácil que se le dé más participación a los ciudadanos, pero en estos municipios grandes como el Distrito Central y San Pedro Sula es muy poco lo que el pueblo puede hacer o los ciudadanos pueden hacer para influir en las decisiones que toman las autoridades edilicias. Y yo siento que otra mentira que nos han querido meter es que se dice que en Honduras hay una democracia representativa en la parte del Congreso, que te dicen que hay un cierto número de personas que van a representar los intereses de cada departamento, pero si lo vemos en la práctica, eso nunca es así. O sea, porque nunca me he dado cuenta de que hay un diputado que se reúna periódicamente con la gente del departamento que supuestamente representa para presentar mociones de leyes en beneficio de esta población.
No, sí, mira, definitivamente el problema no solo es en Honduras en general, esto es un montón de países de todo el mundo. O sea, ahorita hablemos directamente de Honduras, o sea, tenés razón, yo nunca he visto que un diputado se reúna con la gente del departamento al que representa, como decís vos. Pero es más fácil, te lo puedo decir, en municipios más pequeños, que la gente tenga voz y voto, porque es una cantidad reducida de personas, o sea, hay más probabilidad, hay más chance, por así decirlo, de que ellos puedan decirle a su representante o a la persona que está aspirando a ser su representante, decirles como, ok, estas son las necesidades básicas, las necesidades de primer plano que necesitamos en nuestra comunidad, por ejemplo. O sea, no es como que el gobierno o estos diputados van a llegar y asumir, porque esta gente lo que necesita es una cancha de fútbol y ponerle. Hay diputados que han llegado a hacer eso, que llegan y les construyen una cancha de fútbol, un lugar, un parque recreativo, una recreativa, y ellos dicen como, bueno, gracias, pero yo no quería eso, yo lo que necesito es un sistema que me dé agua potable, o sea, un montón de cosas así que los gobernantes no pueden tener, o sea, no es una democracia representativa al 100%. Es una semi-democracia representativa. Yo siento que la salida esta, la respuesta a la democracia representativa es como para decirles, sí, le estamos dando cierto poder porque esos son sus representantes, que en realidad no siento que representen a muchas personas. Pero también está el tema que se ha discutido aquí en Honduras sobre darle más poder a las municipalidades, porque justamente descentralizando el poder del gobierno central y dándole más autonomía a las municipalidades, donde se puede hacer que de verdad el ciudadano pueda expresarse mejor para poder presentar soluciones que le beneficien a la comunidad. Y aquí tal vez se solventa un poquito más uno de los problemas que tiene la democracia, que es la representación de las minorías, porque es imposible quedar bien con todo el mundo. Pues mira, lo que estabas hablando de las municipalidades, tener un poco más de independencia, para no ser tan dependiente del gobierno, por ejemplo, del Distrito Central y de lo que dicta nuestro presidente. Ahí sería, yo te lo digo, algo que estuvimos discutiendo en una de mis clases, sería de que se arme una política pública que le dé este grado de independencia, de separación a las municipalidades para tomar decisiones internas que van a beneficiar al desarrollo de la misma comunidad, en vez de estar dependiendo y esperar que meses a que den un sí o no de si se puede hacer una actividad para una comunidad, y después cuando dan el visto bueno, tal vez ya no pasaron a una necesidad. Ya tienes otros problemas, y lo que logras así es que vas disminuyendo la burocracia, y es más fácil que te pongas de acuerdo. Entre más reducido es el número de personas con quien te tenés que poner de acuerdo, es más fácil que llegas a un consenso, que dependas de una autoridad que tiene que ver de un número más grande de personas. Ahora, ¿cómo afecta todo esto a las empresas y los emprendimientos? Que es algo más. El sistema de gobierno tiene mucho que ver en cómo te afecta la producción de empleos. Y bueno, algo que creo que sucede más que todo aquí, que lo vemos bastante en el Distrito Central, es que el mayor empleador de personas aquí en nuestro municipio es el gobierno. Y deberíamos apostar más bien a que sea la inversión privada, ya sea local o extranjera, a la que genere la mayor cantidad de empleos, porque el gobierno en realidad en sí no produce nada. Son las empresas las que producen, las que generan riqueza para el país. Sí, considera que Honduras tiene una deuda pública externa e interna extremadamente alta, y ponerle en Honduras, pero hay una empresa que realmente te puede decir que mantiene la economía del país, y que el gobierno realmente le mete inversión y lo mantienen ahí como protegida, porque a mí vos no me puedes decir que el ENE y la Cienzana son empresas que mantienen, sino que son empresas que están en una deuda
muy, pero muy fea, muy grave. O sea, es básicamente Conatel. O sea, el servicio de Conatel es una empresa que no tiene una deuda que mantiene la economía del país, que es por eso que el gobierno en general mantiene esta inversión constante en Conatel, ¿entendés? O sea, es el gobierno, o muchas veces yo he sentido que en Honduras el gobierno ha tenido que modificar sus propias políticas para que estén como alineadas con las políticas de varias empresas y como de tipo realmente la inversión extranjera es lo que va a producir empleos acá y va a darle ese auge al emprendimiento, que es lo que no tenemos actualmente en Honduras, o lo tenemos pero en cantidades bien reducidas. Bueno, y aquí lo que yo creo es que más allá del sistema político que haya dentro de un país, independientemente de eso, no es eso lo que beneficia o desfavorece el emprendimiento, sino que la voluntad política de los gobernantes. O sea, no porque un país sea socialista es que va a haber menos posibilidades para el emprendimiento, y no solo porque un país sea considerado de derecha es que va a haber más posibilidades, porque hay ejemplos actualmente de países de derecha y de izquierda que tienen condiciones desfavorables para el emprendimiento, e históricamente también ha habido sistemas de gobierno de derecha e izquierda con posibilidades desfavorables para el emprendimiento. No, mira, definitivamente, independientemente del tipo de sistema gubernamental que tengas, todo va a depender de la administración de los líderes. O sea, si tu líder tiene una buena administración, el emprendimiento, al igual que todas las áreas como las más básicas, educación, salud, seguridad, todas van a tener un desarrollo gradual y constante, un desarrollo que vos vas a poder ver los frutos, ¿sí? Pero como en un montón de países, en especial en Latinoamérica, vos puedes ver que las administraciones no son buenas. O sea, o se invierte demasiado en un área y descuidas otra área, o como son los casos generalmente, que es algo histórico, ¿sabes? Todos nuestros líderes se roban el dinero y ahí es donde están estos grandes márgenes de corrupción que nosotros podemos ver, que afectan al crecimiento interno, al igual que la proyección de un país a nivel internacional. Totalmente, mira, hablando de esto, de cómo favorecer el clima de inversión, cuando estuve estudiando en España, nos ponían un ejemplo. Comparando España con Alemania, nos decían, miren, en abrir una empresa aquí en España, nos decían, toma como unos 3 días, en Alemania toma media hora, y también lo que tenés que pagar en trámites para poder constituir tu empresa es mucho, entre menos sea la cantidad de inversión que tenés que tener por concepto de trámites, porque ni siquiera es que vas a producir con esa inversión, es solo gasto que va a tener tu empresa para poder estar constituida legalmente. O sea, ni siquiera es algo que se va a ver reflejado en la capacidad productiva de la empresa. Entonces, que sea más largo el tiempo que te tome constituirte y más los costos que tengas que incurrir para constituirte, te desmotiva para que puedas tener una empresa, porque esa es una pérdida segura. De por sí ya emprender es un riesgo que los emprendedores tienen que ver cómo lo hacen de forma medida, pero si ya el gobierno te pone más trabas, entonces eso desincentiva la inversión. Y por ejemplo, si tuviéramos una democracia verdadera, los empresarios tendrían la voz para pedir con un marco legal que les permita hacer más fácil la constitución de empresas para poder invertir con menos riesgo. Pues mira, sinceramente, yo te voy a decir, bueno, vos y yo sabemos que en Honduras, por ejemplo, abrir una empresa antes tomaba 3 meses, ¿verdad? Ahora toma alrededor de una semana y media. Y eso es ya que se ha devuelto un poco eficiente el sistema, pero no totalmente. La cosa es que si llegásemos nosotros a vivir en
país donde la democracia es completamente plena, donde como en Suiza, Finlandia, que son países que vos ves que o sea, son los países más, están entre los 5 países más democráticos del mundo. O sea, son países en los que les facilitan un montón de cosas al pueblo, o sea, les facilitan el simple hecho de que del emprendimiento, de poder invertir y crear tu propio negocio, no solo eso, o sea, un montón de cosas básicas como educación. Hay reportajes en un montón de esos países, la educación es gratis dado a la gran cantidad de impuestos que vos pagas, ¿verdad? Que es como el 60% de pagar impuestos. Eso abarca un montón de cosas, de facilidades que se le dan a estas personas, pero eso es por el simple hecho de tener una democracia plena. Y eso es algo que creo que todos en Honduras o en Centroamérica, Latinoamérica, han anhelado. Vivir en un país que tengas una democracia plena, donde se te faciliten todos esos instrumentos para que vos puedas emprender, y al final del día vos sabes, vos sos emprendedor. Al emprender vos generás un pequeño aporte, pero generas un pequeño aporte, por ejemplo, al crecimiento económico del país y al PIB de la isla. Al final del día son las cifras que se reflejan a nivel internacional. La gente ve cuál es el PIB de Honduras, por qué no creció, porque sí creció, y esto es una gran parte a la falta de oportunidades y instrumentos que no se dan en Honduras para que el emprendimiento sea algo grande, algo clave. Y vos sabes, vos das este tipo de consultorías y vos sabes que las personas tienen este miedo constante de invertir, de empezar a emprender, porque realmente uno nunca sabe cómo va a ir. O si yo invierto, no sé, 100,000 lempiras en una empresa, yo no sé si al día de mañana mi empresa va a tener los frutos que yo quería, que yo deseaba, o los que planeaba. Pues, o sea, la gente siempre va a tener el miedo a esa pérdida. Y vos me estabas explicando ese otro día que estaba pidiéndote ayuda en clase, me acuerdo. Sí. Mira, pasa algo, hablando de términos democráticos, mira, la proporción de poder que deberían tener los empresarios. Aquí quienes tienen más poder, sabemos, porque son los que ayudan a financiar a los gobiernos, son las empresas grandes. Pero las empresas grandes apenas en promedio en todo el mundo, en países del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo, y entre más sea el nivel de subdesarrollo, menor es la tasa de empleo que aporta. En Honduras, que llegará a un 10% la cantidad de empleos que generan las empresas llamadas grandes. O sea, generalmente en promedio el 80% de la población trabaja en pequeñas y medianas empresas. Entonces, en un sistema democrático, ¿quién debería tener más poder? ¿Las empresas grandes o las pequeñas y medianas? Pues mira, honestamente, si vos decís, o sea, yo en lo personal opino que las pequeñas y medianas empresas deberían tener poder, ya que son las que, o sea, en general en Honduras, por así decirlo, son las que más cargos laborales abarcan. O sea, porque no es porque que no son lo suficientemente buenas, pero simplemente el requisito para aplicar ahí no es tan grande, no es como esa brecha imposible de alcanzar como en las grandes empresas, que vos ves que al final del día gente con mínimo una maestría está trabajando ahí, y son empresas que sí pueden generar un montón de dinero, pero no tienen por así decirlo, esa cualidad de en serio representar las necesidades del sector que está laboral, o peor aún, del sector que se encuentra en empleo. No sé si Sí, pasa totalmente. Una empresa grande, pensar en cualquier transnacional que está en varios países y que tiene operaciones aquí en Honduras, tal vez podría emplear que unas entre 1,000 y 5,000 personas a nivel nacional. Tal vez una pequeña y mediana empresa, lo mucho es que va a emplear a 100, pero el número de empresas son muchísimas más. Podemos pensar solo cuánta gente trabaja en los puestos de mercado, que ya podrían considerarse pequeñas empresas, un puesto de mercado. Y a veces son incluso varios miembros de la familia que están trabajando ahí. Entonces, el porcentaje de la población que sostiene su familia a través de las pequeñas empresas es mucho más grande que la proporción de la gente que sostiene a su familia
con ingresos generados a través de una gran empresa. Entonces, al momento de tomar decisiones en beneficio de las empresas, se debe darle más voz y voto a este segmento de mercado, porque representa un porcentaje más grande de la población. Sí, mira, hay algo que yo a días estaba pensando, que porque en Honduras generalmente vos ves como todas estas transnacionales y generalmente vos ves como estas grandes, ¿cómo se llama? Franquicias que vienen a Honduras, se vienen a instalar, como por ejemplo McDonald's, Burger King, etcétera, etcétera. Sí, le dan empleo a varias personas y creo que cualquiera podría aplicar ahí y trabajar, y eso genera un ingreso que gracias a Dios hay gente que tiene ingresos aún más, dada la situación actual, ¿verdad? Pero mi pregunta siempre ha sido, y algo que creo que hasta vos podrías responder ahorita, porque creo que no soy la única que ha tenido este pensamiento, porque en Honduras hay gente que sí empieza a, como abre su pequeño negocio y ponerle, tal vez no está constituida, pero son pequeños negocios que empiezan la gente por sus redes sociales, como por Instagram, un montón de cosas así, que son como venta, ponerle de ropa, de comida, de postres, de maquillaje, etcétera, etcétera. Como después de un cierto tiempo vos empezás a ver que estas empresas no están siendo activas, dejan de publicar, y pues al final del día vos te olvidas de que estas empresas existen, pero es por el simple hecho que, o sea, que hay, además de que la falta de apoyo gubernamental, legal y el sistema gubernamental de nuestro país, pero esa pequeña, por así decirlo, esa falta, no sé si de atención, de energía, de disciplina, o sea, ¿cuál es, o sea, cómo se relaciona directamente eso al tema de que estamos hablando de la gubernamental desde tu perspectiva ya como emprendedor? Bueno, se relaciona en que se da mucho apoyo a estas grandes empresas. Vaya, por ejemplo, hablando de las transnacionales que vos mencionabas, tienen beneficios fiscales. Vos sabés que cuando viene una franquicia de comida, el gobierno le da un periodo de extensión que no tiene que pagar impuestos. Entonces, ¿por qué una empresa hondureña no puede gozar de ese mismo beneficio? O sea, sí tiene potencial para generar más ingresos y más ingresos para más familias del país, y tiene potencial también para generar más riqueza, porque es más seguro que compre a proveedores locales, que vaya una franquicia, como tiene que mantener sus estándares, muchos de los ingredientes que utiliza son importados. Entonces, cuando empezás a consumir productos locales, comenzás a aumentar la cadena de valor del país. El efecto multiplicador, que se le llama en economía, es cuando comenzás a consumir de tus productores locales. Entonces, que vos tenés un puesto de baleadas y le compras la harina a alguien de aquí de Honduras, le compras los frijoles a alguien de aquí de Honduras y le compras los lácteos a alguien de aquí de Honduras. Entonces estás generando ingresos también para otras empresas dentro del país. Mientras que si compras a una transnacional, es probable que el dinero de Honduras, o sea, que los clientes pagan a esta empresa, sus proveedores estén fuera de Honduras. Entonces el capital empieza a salir del país. Mientras que si empezamos a consumir local, el dinero se mueve internamente y son más empresas las que se ven beneficiadas por este efecto multiplicador. Pues mira, sinceramente siento que en Honduras nos hace falta seguir impulsando, mejor dicho, esta tradición de como buy homemade, o sea, comprar hecho en casa, comprar hecho en Honduras, porque todo el mundo estamos acostumbrados a que compramos algo en Estados Unidos o China generalmente, etcétera, etcétera. Siento que eso es algo que nos hace falta en nuestra cultura, o sea, seguir impulsando esto, meterle eso a la cabeza a la gente para, como decís vos, le agregamos un valor al todo, o sea, todo tu producto y al producto de otras personas. Pero bueno, un problema que tenemos aquí en Honduras es que muchas veces vemos de menos lo que está hecho aquí.
como que lo vemos que es un producto inferior, entonces preferimos comprar algo que viene de fuera. Y al final lo que estás haciendo es que estás pagando sueldos de gente que está fuera. Mientras que si compras un producto hecho en casa, o sea, el dinero se queda aquí, estás contribuyendo al sostenimiento de una familia local y además que ese dinero no salga, después puede volver a tu empresa porque como le estás dando poder adquisitivo a una familia local, esa familia puede volver a gastar ese dinero dentro del país. Mientras que si compras algo importado, la empresa que lo importa tiene que pagarle a la empresa afuera para pagarle a sus empleados. Y ese dinero muy difícilmente va a volver a Honduras. Sí, definitivamente. Fíjate que esto es algo que bueno que estamos hablando, porque esto es desmentir un poco también de las cosas que nos han enseñado en la escuela, como por ejemplo decir que por ejemplo, en mi caso, en mi escuela era bien como que, o sea, usted compre las cosas de su país, pero si encuentran un mejor deal, como por ejemplo, compren fuera, porque es mejor comprar afuera porque los productos son más económicos, más útiles y tienen una duración más larga de la que tendrían si compran en su propio país. Entonces eran esas cosas que por lo menos en mi tan importantes y yo nunca tuve así, pues, porque vos sabés, he vivido rodeada de negocios, de oportunidades de emprendimiento, entonces nunca lo vi así, más bien era como, pero porque tengo que comprar afuera, si puedo comprar acá adentro y el producto puede ser hasta más bonito, más personalizado. También hay un tema de competitividad y creo que eso es algo que también afecta cuando el gobierno no reinvierte los recursos en educación empresarial, porque es apostar a la competitividad, que muchas veces aquí nos esforzamos por sacar el producto lo más barato posible, sacrificando calidad. Entonces por eso perdemos competitividad. O sea, hay empresas que sí se esfuerzan en esta parte de la competitividad. Por ejemplo, que el producto sea de la mayor calidad. Y bueno, aunque normalmente son empresas que se enfocan más en exportar que en mantenerse aquí dentro. Pero sí es importante que nos esforcemos en el tema de la competitividad. Y en el tema de precios, creo que tenemos que pensar que si pagamos un poco más por algo que es producido dentro del país, estamos contribuyendo también a que las familias tengan mayor poder adquisitivo y que nos puedan volver a comprar en el sistema, a los productores locales, a las empresas locales. Sí, mira, yo siento que la falta de competitividad en el país en general, uno, por la falta de educación empresarial, segundo, porque hemos sido completamente influenciados por la cultura americana, por la cultura estadounidense, ¿no? O sea, pensamos que si es de Estados Unidos un producto es superior al de Honduras o al de cualquier otro país. También eso es lo que afecta en correlación a la falta de competitividad en Honduras, por ejemplo, por esa inculcación de cultura estadounidense. Ok, bueno, y ya hablando un poquito sobre tu área de expertise, que es la política internacional, ¿qué podría hacer Honduras para mejorar sus condiciones democráticas? Yo lo digo así porque esta es la única solución viable que yo he podido ver poco a poco. La primera obviamente sería reformar totalmente nuestro sistema gubernamental, ponerle la Constitución te pone como ciertos requisitos para, por ejemplo, para ser diputado, por ejemplo, para ser presidente, ser diputado a los 18 poder tirado. Pero o sea, lo primero que podría hacer Honduras, y eso es algo gradual, o sea, no para tirarte un solo el golpe y no se vaya
país se arruine. O sea, en vez de decir como que quitar al presidente, ok, no sirve nada que el presidente. Constitucionalmente, quien le sigue es el presidente del Congreso. Quitas a ese, quien le sigue el presidente de la Corte Suprema. O sea, vas en una cadena de poder que sinceramente nosotros como hondureños hemos visto estos últimos casi 8 años, es una cadena que no es total y que tal vez no se está transparente. Entonces lo que podrías hacer es, uno, empezar a emplear políticas públicas para que estas políticas públicas se orienten, estén orientadas directamente a afectar, a manejar los protocolos de diferentes áreas del país, o sea, el protocolo del poder legislativo, el protocolo del poder ejecutivo y el protocolo del judicial. Y después la otra cosa sería, en nuestro caso, ya, totalmente independizar a cada poder, independizar el poder. Es que según la Constitución son independientes. Según la Constitución, pero nosotros hemos visto estos últimos años que van de la mano uno con el otro en cuanto a todas las tomas de decisiones, en cuanto a leyes, etcétera, etcétera. Entonces puedes ver que aquí si en serio se aplica una separación de los tres poderes, ya se podría empezar a inculcar o ya se podría empezar a crear normas que empiecen a contrarrestar todos estos efectos que hemos tenido por la misma corrupción, que no es solo desde hace 8 años, o sea, esta corrupción que ha estado históricamente... Viene desde el siglo XVI. Imagínate, o sea, del siglo XVI hasta el siglo XXI, toda la cantidad de corrupción que había en nuestro país, que ha llevado a nuestro país a ser un sistema democrático y vamos a hacer un país semidemocrático, o en lo que yo en lo personal considero Honduras no es una democracia, Honduras es una monocracia. Yo creo que es más un sistema feudal, porque aquí le tenés que dar un poquito más al que está encima tuyo para que te deje hacer. O sea, como que te encomiendan, como, ok, te voy a dejar hacer aquí, pero me pasas un porcentaje de lo que... Sí, mira, es que... De lo que... Ok, para que la gente tenga un poco en mente lo que es la monocracia. O sea, la monocracia es básicamente como una combinación del feudalismo, la burocracia, un sistema de autoritarismo, todo. Es una mezcla de todo esto. Entonces se dice básicamente, o sea, si un país es un sistema monocrático, es que el poder va a residir únicamente en una persona o en un grupo de personas designadas, y esas personas rara vez va a ser que se lo van a destinar el poder a otras áreas. Entonces, mira, yo estoy de acuerdo aquí con lo que dice Fer Alex, que Honduras nunca ha sido democracia, porque vaya, si nos ponemos a pensar desde 1502, que fue cuando llegan los europeos a Honduras por primera vez, España era una monarquía y ellos lo que hacen es que dan el sistema de encomienda aquí a Honduras. Entonces el encomienda consistía en que vos sos español, ok, allá al otro lado del océano hay unas tierras que me han dicho, yo te voy a encomendar cierto tipo de cierto espacio de tierra, y vos tenés que mandarle el dinero a la corona. Y para eso también tenía bajo su poder nativos para que hicieran la parte de la producción. Después, cuando llegamos al... Sí, se puede preguntar. Después, cuando llegamos al siglo de los 1800, el siglo XVII, empieza a haber una disconformidad porque estaba el sistema de castas. O sea, que también pasaba en Grecia un poco así, porque hay personas que son más iguales que otras. En el caso de aquí de América, eran más iguales los nacidos en España. Después seguían los criollos, que eran hijos de españoles, pero nacidos aquí. Que los hijos de españoles nacidos aquí no tenían derecho a tener tierra. Mientras que los únicos que podían tener tierra, derecho a tener tierra, eran los peninsulares. Entonces, el proceso independentista de Centroamérica se da porque los criollos, que tienen un nivel de educación igual al de los peninsulares,
querían tener los mismos derechos. O sea, yo quiero poder tener tierras, yo quiero poder tener mis empresas aquí, pero como yo no nací en la península ibérica, no tengo ese derecho. Entonces, ellos son los que los que impulsan el movimiento independentista en Centroamérica. Entonces, cuando se firma esa declaración de que Centroamérica deja de depender de la corona española, en realidad para la mayoría de la gente, que es por quien se debería preocupar la democracia, no ven un cambio en su estilo de vida. O sea, siguen, más bien lo que ven es más opresión, porque ahora no tienen que preocuparse solo por los españoles, sino que también por los criollos, que son sus hijos nacidos aquí, que los pueden oprimir. Y a partir de entonces, el sistema ha estado dominado por cierto tipo de clases. Y otra cosa que ha pasado también es que han venido otros migrantes que han tenido más posibilidades y que han migrado de sus tierras por distintos motivos. Por ejemplo, sabemos que el siglo pasado hubo una ola de migración del Imperio Otomano, que hoy también son un grupo de poder. También ha habido olas de migración de China, y podemos ver también el poder que tienen los chinos, aunque sea más poder comercial, pero a veces es mucho mayor que el sistema que tienen los hondureños. Ahora, yo tengo preguntas para quienes nos están viendo. O sea, ¿ustedes de verdad creen que la democracia nos puede ayudar a salir adelante, o hay algún otro sistema que nos pueda favorecer? ¿Qué cambios creen que se puede hacer para favorecer el desarrollo del país? Ok, mientras ellos piensan en la pregunta y que pueden responder, te voy a mencionar algo que un montón de gente en Honduras en general ha estado recalcando. Y es el simple hecho que todo el mundo ahorita en Honduras está básicamente, por así decirlo, alabando, o tienen a Nayib Bukele acá en vez de estar. O sea, nadie me puede decir que no es cierto, que mucha gente está como, ay, yo quiero que Bukele sea el presidente de Honduras, ¿me entiendes? O sea, yo no voy a decir que el brother es un mal presidente, porque es un muy buen presidente. O sea, en comparación a los presidentes que ha tenido Centroamérica, él ha sido un presidente que totalmente es como se separa de ese grupo, se separa totalmente de ese grupo, y es algo que tal vez él o sea, claro, y sepanlo, él lo implementa en una totalidad hacia el Salvador. O sea, ha presentado características de dictadura. O sea, eso lo dio porque se ha dado. Ojalá Nelly para precio, ¿verdad? Dice Javi. O sea, él no ha sido un mal presidente hasta el momento, o sea, ya casi en su primer año, o ya llegó el primer año. Yo creo que ya tiene más de un año. Ajá, o sea, imagínate, ya llegó a más de un año, y ahorita con eso la pandemia ha tenido, creo que el mejor manejo dentro de Centroamérica. Desde cómo manejar la crisis, junto nosotros, que no sabemos, nos seguimos preguntando dónde está el dinero. Pero a lo que hoy es como si nosotros empezáramos a aplicar más o menos las políticas que ha aplicado Bukele en El Salvador, las empezás a aplicar en Honduras, pero definitivamente lo que aquí es un líder nuevo, un líder que sus intereses políticos no estén ahí. Primero, sus intereses personales no estén primero, que primero sea el pueblo. Y aplicas lo que hace Bukele, Honduras podría tener un cambio, o sea, no mayor, pero o sea, un cambio gradual dentro de todas las áreas, para mayor desarrollo, hasta mejor imagen a nivel internacional, entre otras cosas. O sea, este es un pequeño comentario para que la gente también vea cómo puedes aplicar lo que pasa en El Salvador, cómo lo puedes aplicar a Honduras, pero sí nos han escrito algunas cosas. A ver. Sí, mira, están hablando sobre el modelo de los cantones en Suiza. Fíjate que yo, para hablar de que no se puede aplicar este modelo de los cantones en Suiza, aquí en Honduras,
Eh, te puedo mencionar las diferencias entre Grecia y Roma. Por ejemplo, en Grecia, normalmente la democracia se practicaba en el ágora, en el espacio central donde se reunían toda la gente y bueno, además de que era el área de mercado, era donde se discutían los problemas de todos los ciudadanos. Y el asunto es que los griegos eran, algo que nos puede parecer un poco extraño, eran muy civilizados y eran tolerantes, que entendían que atacaban atacaban la idea, no a la persona. Mientras que si vemos ya cómo era la política en Roma, o sea, cuántos senadores e incluso emperadores fueron asesinados por los mismos políticos. Entonces ves que el nivel de tolerancia es mucho menos. Sí, definitivamente yo creo que el factor principal que determina el desarrollo de un pueblo es la educación. Y sabemos que en América Latina uno de los puntos donde menos se invierte presupuesto del Estado es en educación. Y mientras eso no cambie, es bien difícil que los pueblos se desarrollen. Entonces, claro, cualquier modelo político, social que se quiera implementar en un país difícilmente va a tener éxito si no hay un sistema de educación donde nos eduque a todos para velar por el bien común también. Eso es otra cosa, que yo creo que esa es la raíz de la corrupción. Cuando ponemos primero los intereses propios antes de los intereses comunes. A ver, y aquí dicen, hay varios comentarios que preguntan: ¿cómo creen que el gobierno maneje después de este problema los distintos problemas como el desempleo o la brecha de incrementada entre los pobres y ricos? Bueno, aquí hay varios temas. No sé si quieres comenzar o comienzo yo. Bueno, yo veo dos perspectivas acá. O el gobierno empieza a aplicar políticas públicas que sean regulatorias para poder traer un balance o empezar a poner, o sea, te lo voy a poner un poco más al sureño, para que las cosas sean un poco más equitativas entre esa brecha, como estás mencionando vos, Tati. Aplicar estas políticas públicas regulativas para que, por ejemplo, los precios de las cosas no sean excesivos, que sea un precio que por lo menos la gran mayoría de la población no pueda adquirir. O sea, yo veo esa como unos viables, al igual que se apliquen políticas públicas redistributivas. O sea, aquí es donde yo veo que se podría hacer un reajuste totalmente y redistribuir todo el presupuesto nacional. O sea, que esté orientado como al área de que, por ejemplo, primero a la gente desempleada y las familias que están al borde de que en serio no comen nada. O sea, yo sé que hay familias que no comen absolutamente nada en días. Hay muchas familias en este país que no comen nada. 65% de Honduras, ¿verdad? O sea, que estas políticas públicas sean redistributivas, pero orientadas a ayudar a estos sectores. O sea, al sector de desempleo, al sector de pobreza extrema, al sector salud, que ahorita es como que está colapsando, nosotros sabemos. Pero, o sea, bueno, yo veo así no como... ahorita, no es que ahorita está colapsando. Ahorita es más evidente, pero no es que ahorita está colapsando. Razón, o sea, mira, yo aquí veo varias cosas. Como lo mencionaba antes, para mí el problema de corrupción es un tema que nace de la cultura de ser vivo, que es algo que nos enseñan mucho en América Latina, que nos enseñan que tenemos que ser más vivos que los otros para aprovecharnos de los demás. Entonces lo vemos que no hay corrupción solo en la clase política, sino que hay corrupción en todos los niveles de la sociedad. Y eso vos lo puedes ver desde que vas manejando y que hay otro que se te quiere meter, o que estamos viendo constantemente cómo sacamos ventaja. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que las personas con esta mentalidad, en todas las clases sociales que hay en el país, incluso los que llegan a meterse dentro de política, están con esta mentalidad de ser más vivos.
Entonces, ¿cómo creo que el gobierno va a manejar después de este problema? Como siempre lo ha manejado, no hay voluntad política de hacer cambios en beneficio de la población. Entonces se pueden crear políticas donde se hable de desempleo, bueno, y más bien yo creo que se pueden hacer las políticas que, como pasa muchas veces aquí, se hacen leyes que en papel están bien bonitas, pero que sabemos que después en la práctica no se hacen. Y esta misma cultura de querer ser más vivos que los demás es lo que ha hecho que se incremente esta brecha entre ricos y pobres, y que va a seguir haciendo que esta brecha se siga creciendo. A ver, Tatiana dice que ella siempre ha pensado que la educación es un punto esencial para poder sacar el país adelante. Mira, yo desde que estoy en el colegio me convencí de que el factor fundamental para que un pueblo se desarrolle es la educación. Ok, Luis Mesa, la democracia en Honduras ha sido el mecanismo perfecto utilizado para poder justificar y avalar atropellos que se han realizado contra la población por la clase de poder predominante. Es lo que hablamos al inicio, que nos han engañado, nos han dicho de que vivimos en un sistema democrático, y eso ha justificado justamente el tipo de decisiones que... Sí, eso estábamos mencionando también, que o sea, en la escuela no nos metieron una idea tan como sencilla, tan simple de que es la democracia, que simplemente en democracia es que ustedes vayan a votar y tenemos que abarcar un montón de cosas más. Y bueno, a nosotros incluso en el colegio nos decían, bueno, si no hay una mejor opción, elijan la menos peor. O sea, y eso ya es democracia. O sea, una verdadera democracia debería darte la opción de poder expresar como ninguna de las opciones que me están presentando es una buena opción. O sea, ahí eso de verdad es poder del pueblo. Josué dice: romper dependencias de grupos de poder, soltarse de los mediadores de gobierno y vender hacia afuera directamente. Sí, idealmente sí, pero es bien complicado. Es bien complicado porque para mantener el poder vos necesitas a alguien que te respalde. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Por eso no es tan fácil cambiar el sistema, porque necesitas un respaldo poderoso para poder mantenerte en el poder. Sí, no solo es eso, o sea, es por ejemplo en Honduras, la estructura del poder de Honduras, si vos lo quieres ver como de una manera más gráfica, puedes decir que la estructura del poder de Honduras está dividida en una pirámide de cinco fases, o sea, de cinco áreas, por así decirlo. Y en la parte donde estamos hablando de desprendernos de un grupo de poder, está difícil porque desprender de un grupo de poder, el otro simplemente va a agarrar, el que está arriba de un grupo de X o Y grupo de poder, va a abarcar el poder que el otro, que el grupo se desprendió. Sí, me están entendiendo. O sea, si un grupo se desprende, el que está arriba va a agarrar el espacio que tenía. Claro, y normalmente es el que tiene más dinero el que puede, por ejemplo, financiar quien lo protege de los demás que quieren el poder. Y va relacionado con lo que dice Josué, que los modelos europeos necesitan comenzar con fondos. Y es cierto, las naciones europeas nacieron como imperios, entonces explotaban recursos de otras partes del mundo para poder sostener los sistemas que ahora tienen. Ok, pero Alex, la democracia griega era clasista. También lo dijimos, que los griegos había personas más iguales que otras. Por ejemplo, estaban los hombres libres, que eran esos los más iguales. De ahí las mujeres eran menos iguales, los esclavos eran menos iguales. Pero es que algo que es cierto, que todos siempre vamos a tener en mente, es que independientemente de cualquier país siempre van a haber intereses políticos y económicos. O sea, que el sistema hondureño en teoría no está mal, estoy de acuerdo. O sea, si vos lees las leyes de Honduras, Honduras es un país maravilloso.
Ahora, dice que necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Yo no sé qué tanto nos ayuda una Asamblea Nacional Constituyente, porque aquí se ha demostrado de que las leyes se escriben y que nunca se cumplen. Lo único que haría, desde mi punto de vista, una Asamblea Nacional Constituyente es cambiar quién está arriba. O sea, como lo que pasó en 1821, que se cambió el status quo, solo que se quitaron a los españoles y se pusieron los criollos, pero, o sea, en el día a día seguíamos igual. Sí, definitivamente, o sea, verdad, en la Constitución y hasta dan ganas de en serio vivir en los números. Ay, lo siento, eso suena tan feo. Pero es que, no, yo estoy de acuerdo. Me acuerdo que cuando estaba en el colegio vi una caricatura que decía que había dos países. Había dos Honduras, la Honduras de las leyes y la Honduras de verdad. O como dijo nuestro presidente, la Honduras de acá y la Honduras de allá. Ah, la Honduras de acá y la Honduras de allá. Yo como persona siempre he pensado que la educación, eso creo que ya lo habéis leído, ¿verdad? Sí. Josué dijo la educación sí, pero la escolaridad es una piedra de tropiezo. Sí, porque vaya, está lo que nos han metido como democracia es parte de la escolaridad. Eso no es educación, eso es más como adoctrinamiento para que vayamos aceptando lo que el sistema democrático nos ha dado. O sea, escolaridad realmente es que uno pueda analizar, crear sus pensamientos, opiniones a base de lo que se les ha enseñado. O sea, uno no tener claro el pensamiento de alguien más en su mente, o por lo menos pensar que sí. El problema del sistema hondureño es que toma una forma presidencialista donde la figura del presidente tiene demasiado poder, que a veces tiene facultad que sobrepasa los otros poderes, y eso se ha visto reflejado mucho en los últimos años. Concuerdo, o sea, yo no sé en qué otro país, además, o sea, hay un montón, ahorita, no, tirándole las preguntas a ustedes, yo no sé en qué otro país ustedes van a ver ahorita el presidente esté tomando todas las decisiones en cuanto a, por ejemplo, el manejo de la pandemia y solo tiene consultores a los que no les hacen caso. O sea, Luis tiene razón en eso. Hay tanto poder concentrado en un cargo que el resto de los cargos se ven, por así decir, se ven como inútiles prácticamente, porque no es como que pueden ejercer el poder que constitucionalmente está otorgado a ellos. Okay, muchas políticas de desempleo han sido implementadas anteriormente, como el empleo por hora y con chamba es mejor. Sin embargo, no se han solventado nada y no logran quitar miles de beneficios que pueden tener los empleos. Como yo te decía, yo creo que hay que más bien, en vez de implementar estos programas, es como crear las condiciones para que la gente se anime a poner sus empresas. Vaya, como que si fuera más fácil, si es más fácil que yo pueda formalizar una empresa, la gente se va a animar más a crear sus empresas. Y entre más empresas hay, más fuentes de empleo hay. Otra cosa es que aquí la política fiscal se enfoca solo en sacarle dinero a las empresas, y creo que hay muchas, y eso también se ha pasado a gran parte de la población, donde ven al empresario como enemigo del pueblo, no lo ven como el generador de empleos que sostiene a las familias. A ver, aquí. Después, a ver, Josué dice, no es fácil, pero la gente con poder no se van a tocar el corazón y van a dejar que el cambio pase. Claro, no es fácil porque no tenemos esa educación desde antes, y nos quedan 20 segundos. Entonces no sé si, si le damos segunda parte el siguiente sábado. ¿Quiénes se apuntan el otro sábado? Tienen 10 segundos para contestar.